Bienvenidos a todos. Ahora vamos a resolver los problemas de razonamiento matemático de este examen de letras. El primero es de conteo. Nos piden calcular el número de triángulos que por lo menos contengan un asterisco. Aquí hay que entender bien lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo cuántos triángulos tienen 1, 2 o 3 asteriscos, porque dice por lo menos uno. Así que vamos a tener que contar. Lo primero que podemos hacer es asignar a cada zona un símbolo, que en este caso serán letras. Pondremos a los 6 zonas que tenemos allí, letras desde la A hasta la F. Y ahora vamos a contar y tenemos que organizarnos para contar. Lo que vamos a hacer es considerar primero cuántos triángulos contienen un solo asterisco. Vamos a empezar por allí. Ahora vamos después a decir que consideraremos cuántas zonas contienen un solo asterisco. Así que diremos primero una zona. B, por ejemplo, contiene un asterisco y es una zona. D también contiene un asterisco y es una zona triangular. Así que tenemos allí dos triángulos que contienen un asterisco y están formados por una sola zona. Ahora los triángulos que están formados por dos zonas y que contienen un asterisco. Aquí podemos decir, por ejemplo, AB o AD, y así algunos más. AB, AD, BC, CD, DE y EF. Y hasta allí son los triángulos formados por dos zonas que contienen un asterisco. También hay triángulos formados por tres zonas que contienen un asterisco, que en este caso solamente será ADE. Y ahí tendremos un triángulo más. Por ahora vamos 9 triángulos. Ya no hay triángulos que contengan un solo asterisco, así que analizamos los triángulos que contienen dos asteriscos. Diremos, aquí ya no habrán triángulos formados por dos zonas, sino por tres zonas. Por ejemplo, B, C y F. Ese es el único triángulo formado por tres zonas que contienen dos asteriscos. Ya no hay más. También podemos identificar que hay triángulos formados por cuatro zonas que contienen dos asteriscos. Uno de ellos es el triángulo ABCD, que contiene dos asteriscos, y también el triángulo CDEF, que también contiene dos asteriscos. Por lo tanto, tengo dos triángulos más. Y finalmente, el triángulo completo que contiene los tres asteriscos, y que es el triángulo formado por ABCDE y F, ¿no? Que es la figura total. Tenemos allí el último triángulo que contiene por lo menos un asterisco. En total tendremos 2, 8, 9, 10, 12 y 13. Hay 13 triángulos que contienen al menos un asterisco. Ahora tenemos un problema que involucra edades. Nos dicen si al año que cumplí los 10 años le sumamos el año que cumpliré los 20. Bueno, aquí primero podemos decir, representar cuál es el año en que nací. Decimos, el año en el que nací es A, por lo tanto, el año en el que cumplí 10 años será A más 10, y el año en que cumpliré 20 años será A más 20. Luego nos hablan de la edad actual, y podemos decir entonces que actualmente la edad es X. Y si la edad es X, entonces el año actual es A más X. Ahora sí, vamos a lo que dice el problema nuevamente. Si al año en que cumplí los 10 años, es decir, A más 10, le sumamos el año en que cumpliré los 20, más A más 20. Y a este resultado le restamos la suma del año en que nací con mi edad actual. Entonces le restamos la suma del año en que nací, que es A, con la edad actual. Y lo que se obtiene es el año actual, es decir, A más X. Tenemos esa igualdad y luego nos piden cuánto resultará al sumar mi edad actual con el año en que cumpliré los 30 y restarle el año en que cumpliré los 40. Utilizaremos expresiones similares a las que ya habíamos puesto. Resolvemos entonces aquí, si tenemos un paréntesis y un signo menos antes, lo que hacemos es cambiar los signos. Luego podemos eliminar A porque tenemos A y menos A, y la otra A también porque está a ambos lados de la igualdad. Nos quedará 10 más 20, 30,
es igual a 2x, porque este menos x pasa sumando. Eso hace que el valor de x sea 15, es decir, mi edad actual es 15 años. Y ahora lo que nos piden, ¿cuánto resultará al sumar mi edad actual, o sea 15, con el año en que cumpliré los 30, es decir, a más 30? Y restarle el año en que cumpliré 40, es decir, menos a más 40, cambiando los signos, menos a menos 40. Aquí A y A se va, por lo tanto quedará 15 más 30, 45 menos 40, 5. Y esa es la respuesta al problema. A continuación tenemos otro problema que involucra edades, así que vamos a empezar. La edad actual de un padre es 20 años más que la de su hijo. Eso lo podemos representar fácilmente. El hijo tendrá X años, el padre tendrá X más 20. Al cabo de 8 años, pasan 8 para cada uno de ellos, así que el hijo tendrá X más 8 y el padre tendrá X más 28. La edad del padre será 5 más que el doble de la edad del hijo. Entonces establecemos la igualdad. La edad del padre son 5 años más que el doble de la edad del hijo. Podemos aquí ya resolver la ecuación. Aplicamos propiedad distributiva, tendríamos 2x más 16 más 5 igual a x más 28. La x pasa restando y queda una x a la izquierda, y 16 más 5, que es 21, pasa restando y queda 7. Por lo tanto, actualmente el hijo tiene 7 años y el padre entonces tendrá 27 años. A continuación tenemos un problema de porcentajes. Nos dicen dos incrementos sucesivos del 80 y 40%, ¿a qué incremento único equivale? Aquí podríamos aplicar de frente la fórmula para dos incrementos sucesivos y encontrar el incremento único, pero también lo podemos resolver siguiendo el concepto de porcentaje y las relaciones que se dan. Diríamos entonces, primero hay un incremento del 80%. Lo que se tiene originalmente es el 100%. Se aumenta en 80%, ahora es 180%. Y luego hay un incremento del 40%. Eso quiere decir que ya no va a haber 100%, sino 140%. Pero será 140% del 180%, que era lo que se había obtenido anteriormente. Aquí lo que hacemos es transformar 140 para que podamos sacar el porcentaje de 180%. Hacemos la multiplicación y nos quedará 252%, que será la cantidad final, ¿no? Lo que estaba en 100% ahora es 252%. ¿Cuánto ha aumentado? Ha aumentado la diferencia entre ambos, el total original y el total actual. 252% menos 100%, eso resultará en 152%. En el problema número 5 nos dan ya una figura triangular. Nos dicen que corresponde a un terreno de 192 hectáreas y que se divide tal como se muestra. Aquí se nos indica que esta línea divide a la base del triángulo en dos segmentos congruentes. Y además, al intersecarse esta otra línea con la inicial, genera dos segmentos donde uno es el triple del otro. Tenemos que encontrar cuánto medirá el área de este cuadrilátero que está aquí a la derecha. Bien, aquí una de las cosas que anotamos primero es el área total, son 192 hectáreas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una de las propiedades de las áreas cuando hay una línea que divide proporcionalmente a uno de los lados del triángulo. Aquí, por ejemplo, en este triángulo de aquí arriba, esta línea divide a la base en B y 3B. Por lo tanto, las áreas de estas dos regiones triangulares también serán proporcionales a 1 y a 3. Así que podemos escribir que esta área vale A y la otra vale 3A. Ahora, para hacer algo similar en las zonas siguientes, lo que tendríamos que hacer es trazar una línea adicional que genere que haya áreas también proporcionales. Trazaremos entonces esta línea. De esta manera, este triángulo que está aquí en la parte inferior queda dividido en dos regiones con la misma área. Y además, este triángulo pequeño que está aquí se divide también en dos regiones donde una será la tercera parte de la otra. Podemos colocar entonces en esta región B. Y entonces, en esta otra región, de manera similar como el triángulo en la parte superior,
el área será su triple. Y ahora, si miramos este triángulo de tal forma que la línea roja lo separa en dos zonas, tendríamos aquí 4b. Por lo tanto, el área del triángulo de la derecha también será 4b. Como ya tenemos el área total que es 192 y tenemos esta línea que divide al triángulo en dos áreas equivalentes, vamos a poder decir que 3a más 3b es la mitad del área del triángulo original, es decir, la mitad de 192, que es 96. Simplificamos y decimos que a más b es 32. Eso aquí en la izquierda. A la derecha tendríamos que a más 5b también es 96. Podemos resolver este sistema de ecuaciones de diversas maneras, pero como tengo a y a, lo que puedo hacer es restar la segunda menos la primera. De esta manera, a menos a es 0, 5b menos b es 4b y 96 menos 32 es 64. Podemos encontrar el valor de b, 64 entre 4 es 16. Y ahora lo que nos piden es la zona sombreada, que corresponde a b más 4b, 5b. Y como b vale 16, 5 por 16 son 80 hectáreas, que corresponden a la parte sombreada de la figura. Ahora tenemos lo siguiente. En una bolsa hay 6 bolas blancas y 4 negras. El experimento consiste en extraer 6 bolas al azar. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Aquí lo que nos importa es que se saquen 6 bolas al azar, no importa el color, por lo tanto, no importará tampoco el orden. Es decir que de 10 bolas en total necesitamos saber cuántos grupos de 6 se podrían formar. Así que lo que vamos a calcular es la combinación, el número combinatorio de 10 elementos tomados de 6 en 6. Según la fórmula correspondiente tendremos que en el numerador será el factorial del número de elementos y en el denominador tendremos factorial de 6 y factorial de 10 menos 6, 4. Debemos simplificar esta expresión. Podemos expresar 10 factorial como factorial de 6 multiplicado con todos los números hasta llegar al 10. 7, 8, 9 y 10. En el denominador, el factorial de 6 lo dejamos igual porque va a simplificarse, y el factorial de 4 sí lo desarrollamos, 1 por 2 por 3 por 4. Luego pasamos a simplificar. El primero en hacerlo es factorial de 6. Luego podemos decir que 2 por 4 es 8, por lo tanto se simplifica con el 8 del numerador. Y finalmente a 9 y a 3 le sacamos tercio. Nos queda en el denominador 1, así que nos basta con multiplicar lo que está en el numerador. 7 por 3, 21, por 10, 210. Y este es el número de elementos del espacio muestral, es decir, cuántos grupos de 6 se pueden formar de una bolsa que tiene 10 bolas. Así que, problema resuelto. Ahora tenemos una serie, es decir, vamos a sumar los términos de una serie de, en este caso, de operaciones que son números elevados al cubo. Podemos reconocer que son números consecutivos elevados al cubo, así que vamos a utilizar la fórmula de la sumatoria de los números al cubo. Sin embargo, aquí no empieza desde 1. Es decir, que si nosotros consideráramos la fórmula considerando finalmente 22 como el último número que se eleva al cubo, escribiríamos lo siguiente. Calcularemos la sumatoria de n al cubo desde 1 a 22, pero en realidad no está desde 1 al cubo, está desde 13 al cubo. Quiere decir que a este resultado que obtendríamos aquí, debemos quitarle la suma de cubos hasta el número 12. Es decir que debemos calcular esa suma para poder restarla. La suma de los cubos desde el 1 hasta el 22 menos la suma de los cubos desde el 1 al 12. Así que vamos a resolver esta expresión. Primero decimos que en el caso de la sumatoria de los cubos hasta el 22, el resultado será 22 por 22 más 1 entre 2 al cuadrado. Y le restamos el resultado de la segunda sumatoria. Ahora sí, podemos simplificar y decidir cómo hacer las operaciones. Si simplificamos mitad y mitad, tendríamos 11 por 23 al cuadrado menos 6 por 3 al cuadrado. Cada producto sería 253 al cuadrado menos 78 al cuadrado. Podríamos resolverlo, pero en este caso lo que voy a hacer es una diferencia de cuadrados. Así que el resultado será un producto. 253 menos 78 por 253 más 78. Resolvemos y multiplicamos.
Así que al final la suma S va a corresponder a 57.925. En el siguiente problema debemos encontrar el término que falta en esta analogía. Empezamos. Tenemos en la parte superior 4, 3, 6, 5. Bueno, aquí no está tan complicado porque podemos deducir que se trata de duplicar el 4 y sumarle el número de la derecha, que es 5. Veamos si funciona en la segunda fila. Si duplicamos 3 sería 6 más 1, 7. Así que sí se cumple. Por lo tanto, para encontrar el valor en el paréntesis, duplicamos 9 y le sumamos 6. Así que da 24. Debemos encontrar ahora el término que sigue en esa sucesión. 12, 23, 35, 47, 511, 613 y 717. Bueno, aquí intentando con alguna operación o con un grupo de operaciones no va a resultar. Pero observando bien cada término, nosotros podemos considerar lo siguiente. En el primero está señalado el 1 como la cifra de la izquierda. Luego 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los números enteros positivos. Así que para el siguiente término, este iniciará con 8. Ahora analizamos los números que no hemos encerrado en un círculo. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17, y esos son números primos. Por lo tanto, el número primo que continúa de 17 es 19. Así que el número que queríamos era 819. Bien, para terminar tenemos este problema. Considerando que un día solo puede ser nublado o despejado, es decir, que un día tiene dos posibilidades de cielo. Luego de cuántos días inevitablemente se repetirá una semana con características atmosféricas igual a alguna de las anteriores. Bien, ahora, si cada día tiene dos opciones, que sea nublado o que sea despejado, debemos analizar cuántas semanas se necesitan para que abarquen todas las posibilidades. Así que primero calculamos esas posibilidades. Como es en una semana, cada semana tiene 7 días, así que colocamos 7 espacios. Ahora, el primer día podría ser nublado o despejado, así que tiene dos posibilidades. El segundo día de la semana también podría ser nublado o despejado, ahí van otras dos, y así sucesivamente. Cada día tiene dos posibilidades distintas de cielo. Y como son sucesos que no dependen entre sí, aplicamos principio de multiplicación. Al resolver vamos a obtener que tenemos 2 a la 7 o 128 posibilidades de resultados en una semana. Para que no se repita ningún resultado tienen que pasar 128 semanas. Y eso pasándolos a días sería 896 días. Es decir, que luego de 128 semanas o 896 días ya habrán ocurrido posiblemente los 128 resultados diferentes. Entonces, después de este tiempo, después de 896 días, ya podría ocurrir un resultado, una semana similar a las anteriores.